Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de Horizontes Actuales de la Antropología, una actividad que venimos impulsando desde el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales desde el año pasado. En esta ocasión, nuestro tema son las consultas indígenas y vamos a tener, como decimos, un cartel de lujo para poder conversar al respecto. Está también acompañándonos Nicanor Rebolledo, vicepresidente de el CEAS, Rodolfo Oliveros, también integrante del Consejo Directivo del CEAS, moderará esta mesa y yo les saludo, Patricia Castañeda, presidenta del CEAS. Pues bueno, el día de hoy, como comentaba Patti, vamos a tener una mesa de lujo para que podamos debatir justamente el tema de la consulta indígena. Y bueno, ahorita vamos a hacer las presentaciones correspondientes. Tenemos también como invitado a Pedro Regalado Ucbe. Él es teólogo, profesor y poeta maya. Nació en el seno de una familia maya monolingüe de Putzotz, Yucatán, el 13 de mayo del año 63. Es licenciado en Teología y en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Actualmente es profesor de la Escuela de Creación Literaria en Lengua Maya del Centro Estatal de Bellas Artes y, bueno, además es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muximbal, y ha publicado en diversas revistas como el Ibero, revista de la Universidad Iberoamericana, Revista Sin Fin, La Hojarasca, El Colibrí, Al Pie de la Letra y en diversos periódicos nacionales. Bueno, tiene una amplia obra, principalmente de poesía. Mencionaremos rápidamente algunos de estos proyectos. Con el seudónimo Lázaro Can-Ek, inició en 2015 un proyecto de promoción y difusión de la cultura en lengua maya en su canal de YouTube y en su blog personal que llamó El Canto del Tzipkuts, que consiste en la socialización de un puñado de poemas que anima a los hablantes de la lengua maya, tanto de las comunidades como los que viven en la ciudad. El Canto del Tzipkuts vio la luz como publicación física al año siguiente con un total de 19 poemas en maya con la traducción al castellano. En 2019 presenta un poemario llamado Yaanal Shaache, Debajo de la Ceiba. Contiene únicamente 3 poemas, aquellos que han merecido algún galardón en diferentes épocas. Algunos poemas de su autoría, además, forman parte de antologías de escritores mayas contemporáneos, una de ellas titulada Utumben Kailop Shaache, Los Nuevos Cantos de la Ceiba, volumen 2. Insurrección de las Palabras, con selección y prólogo de Hermann Bellinghausen, editado por La Hojarasca. En Xochitlactoli, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México, con selección y prólogo de Martín Tonalmeyotl. En 2020 presenta su libro digital Uyi Chak Ishim, Espigas del Maíz Rojo, con prólogo de Ana Matías Rendón a través de su blog personal. Y bueno, su trabajo ha sido merecedor de diversos premios nacionales. Y bueno, pues tiene una amplia obra y un amplio trabajo comunitario también. Adelante, Pedro, por favor. Muchas gracias, buenas tardes y qué gusto escuchar a Artemia y saber que nos comparte una palabra como muy clara para el tema de la consulta. Yo creo que la consulta indígena es una trampa del sistema colonialista. Me parece que cuando escuchamos la palabra consulta y que a los pueblos indios nos iban a consultar, pues generó cierta esperanza en nosotros y creo que eso es justamente lo que usa el sistema para apagar fuegos, para apagar rebeldías, para asentar de nuevo las olas que se levantan. Y bueno,
darnos un poco de esperanza para apagar todas las posibles demandas y demandas con voz fuerte, con actitudes a veces radicales. Y bueno, pues dijimos, la consulta finalmente puede resolver parte de nuestros problemas. Lamentablemente no ha sido así. Creo que no va a ser. De hecho, me parece que la consulta, si es que tuvo alguna vitalidad, me parece que la ha perdido hoy. La consulta no la podemos entender hoy si no se hace dentro del marco de la autodeterminación de los pueblos indios. Me parece que es una vacilada. Y uno de los problemas que discutimos mucho, porque además tenemos los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, un doble problema. Un primer problema, y siempre lo menciono en casi todas las charlas que pues tengo oportunidad de dar y en las que puedo participar, es el tema de la lengua, como bien lo ha señalado Artemia. Una palabrita mágica que nos dio tantas vueltas en las comunidades donde trabajamos en el poniente de Bacalar, con los pueblos mayas de Bacalar, era esta palabra vinculante. Nos decían, bueno, pero es que la consulta tiene que ser vinculante. Bueno, ¿y qué demonios es eso de vinculante? Porque nosotros no entendemos qué cosa es. Y bueno, consultamos a unos abogados que trabajan pues como una ONG en defensa del territorio, y el abogado, recuerdo que nos dijo, sí, la consulta es vinculante, y nos explicó y no sé qué y no sé cuándo. Luego consultamos a otro abogado porque pues ya estábamos comenzando a tener como muchas sospechas, y pues hicimos lo que hacen los enfermos, tener una segunda opinión de los médicos, ¿no? Fuimos a otro abogado y le preguntamos, ¿de verdad es vinculante? Me dice, no, no es vinculante. ¿Quién te dijo? Pues me dijo un abogado. Pues es sencillo, pregúntale en qué artículo de alguna ley dice que es vinculante. Si te lo muestra, entonces pues podemos creer que sí. Y descubrimos que no, que no es vinculante. Entonces, ¿por qué nos engañan? O sea, ¿para quién trabajan estos cuates, no? O se equivocaron o hay mala intención aquí. La cuestión es que los que perecemos siempre somos los pueblos indígenas que nos dan vueltas arriba, que nos dan vueltas en medio y que nos dan vueltas en lo más bajo. Entonces, tenemos el problema de esta consulta que hoy, pues, después de 10 años de estar batallando con el tema, pues ya ni siquiera la mencionamos, ni siquiera la invocamos, porque me parece que ya no tiene ningún sentido. Y lo triste es que no solo se violenta, sino se usa como un instrumento de burla por el gobierno. Es una burla eso de levanten la mano a ver cuántos quieren y quieren tal cosa. Pues yo no sé si están repartiendo panes o no sé qué cosa para ver quién quiere, o es una piñata que se rompe para los niños. No lo sé. Ha perdido la seriedad o le han quitado la posible seriedad que pueda tener, ¿no? Entonces lo usan como una propaganda partidista, lo usan como una propaganda de lo más corriente y de lo más común, y que no tiene ninguna seriedad, porque a lo mejor pues es para indios, total, así como lo hacen, está bien, ¿no? Entonces, tenemos estos problemas. Yo digo, la consulta es una trampa del sistema colonialista. Aunque al principio, cuando comenzamos nosotros a interponer los amparos, ganamos algunos con el tema de la consulta. Luego los jueces le comenzaron a dar vueltas, y hoy la verdad es que no podemos ganar nada, absolutamente nada, con el tema de la consulta. Ya nadie lo toma en serio, está tan desgastada. Ya lo que comenzamos a hacer hace 8 o 6 años con el tema de los transgénicos, por ejemplo, en el poniente de Bacalar,
pues no, ya no se puede hacer. Los jueces buscaron cómo darle vuelta a esta situación. Entonces, buscamos la palabra autodeterminación que aparece en el artículo 2 de la Constitución y dijimos, pues no se puede desvincular la consulta de la autodeterminación porque bueno, me parece sumamente importante hacer algunas preguntas como qué es lo que se va a consultar y cómo se tiene que hacer la consulta, porque carecemos de una regulación que nos permita saber cómo se tiene que hacer, quiénes lo tienen que hacer, con quiénes se tienen que hacer, en qué momentos tendría que plantearse y bajo qué condiciones. Todo eso, pues no hay, no existe. Entonces, nos enfrentamos con una serie de obstáculos en el que, de acuerdo a los intereses que siempre han prevalecido sobre nuestros derechos, pues terminan ganando, terminan dándoles a ellos el privilegio y nosotros nos quedamos de nuevo con las manos vacías. Lo digo porque en el caso de las consultas, de todas, especialmente ahora con lo del Tren Maya o del mal llamado Tren Maya, esto pues no hubo ni siquiera una organización que estuviera documentando paso a paso lo que se hizo como una verdadera faramalla en las comunidades. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo en Quintana Roo es que Fonatur desplegó una serie de sus soldados, de sus mercenarios, para corromper a los comisariados ejidales. Digo, esto, pues, me parece terrible. Es decir, cuando escuchamos la cuarta transformación, yo no sé si de veras es transformación, es deformación, pero estas prácticas de corromper a la gente, de maniatar a la gente, de jalonear a la gente, de manipular a la gente, de confundir a la gente para justificar una cosa, me parece que es una práctica que bueno, no debe de ser, pero peor todavía porque yo no sé si eso lo incluyeron en la guía ética o en la cartilla moral, porque finalmente estas cosas no lo vemos reflejado en la práctica que se hace, ¿no? Entonces, digo, la consulta ha servido únicamente como una justificación para generar ciertas condiciones para que el proyecto que se ha decidido pueda seguir caminando. Otro problema que tiene el tema de la consulta y que es fuerte es su objetivo. Si leemos lo que está en el protocolo que hizo, creo que la CDI, vamos a ver que una de las cosas que dice es que la consulta se hace con el objetivo de que las partes se pongan de acuerdo en torno a las formas en las que se tiene que implementar el proyecto. ¿Qué porquería es esto, por Dios? O sea, la pregunta no es si quieres o no quieres, sino cómo lo quieres. Si lo pensamos en el trenecito, entonces les voy a consultar de qué color quieren cada vagón del tren. No, yo quiero rojo, yo quiero verde. Ah, ya están consultados. No nos preguntan si queremos tren o no. Entonces esto es vergonzoso. Esto es lo que pasó. Pero además cuando creo que se concretó mucho este asunto de la burla, porque en la boleta de la consulta que se hizo, en el reverso hay como 3 o 4 bloques de a 6 incisos. En ninguno de los incisos aparece un impacto negativo del proyecto Tren Maya. Todos los incisos hablan de un beneficio. O sea, Santa Claus quedó pequeño frente a este costal de regalos, ¿no? Queremos agua, nos van a traer agua.
Queremos casas, nos van a traer casas. Queremos caminos, nos van a traer caminos. Queremos hospitales, nos van a traer hospitales. Queremos puentes, nos van a hacer puentes. Y si no hay río, los mandamos a hacer también. Es decir, es propaganda. Pero además juegan, me parece, con 2, 3 cosas fundamentales con el que siempre los gobiernos han jugado con nosotros, ¿no? Es cierto, está tal vez una cosa que es la pobreza económica, pero yo no creo que sea el mayor problema que tengamos. En las comunidades tenemos una pobreza mayor, que es la falta de información y que no nos respetan, no nos tienen respeto para generar esa información y generar la reflexión entre las comunidades para tomar una buena decisión. Es por eso que en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, donde yo soy participante, pues una de las cosas que más hacemos es el de ir con la gente a platicar en los pueblos para poner sobre la mesa de la comunidad estos temas y preguntarles. Por ejemplo, dice Fonatur que están muy informados los de Carrillo Puerto, y la otra vez fuimos y le preguntamos a la gente en el taller, ¿saben qué es el fibra? Y dice una señora, sí, es donde se lava trastes. Y cosas así. Otro señor dijo, no, es algo que tiene que ver con el internet. Pero la gente no sabe qué es esto del fideicomiso, no entiende nada. Su vida ha escuchado eso. Y si le hablas de bolsa de valores, pues no está entendiendo más que un sabucán donde lleva su pozole, pero otra cosa no tiene claro. Entonces, juegan con nosotros porque no tenemos esa información necesaria para tomar una decisión. Y no es que el pueblo maya sea tonto, no lo es. No tiene información, no le han dado la información. Pero además no solamente el pueblo maya. No hay un proyecto ejecutivo del tren, y si lo hay no lo conocemos. Y además se presenta un estudio de impacto ambiental, una partecita apenas, que hoy justamente Semarnat está dando el resultado, la calificación de este estudio. Estamos pendientes para ver qué es lo que va a decir. Entonces, con toda esta situación, me parece que la consulta deja de ser no solo una esperanza, sino deja de ser una herramienta que nos pueda servir. Primero, porque nos decían, la consulta es un derecho que ustedes tienen. Otros nos decían, la consulta no es un derecho, la consulta es una garantía, pero además una garantía endeble. Entonces, para poder entender eso, además en maya, y discutir en maya que si es derecho, que si es garantía, que cuál es la diferencia entre derecho y garantía. Y bueno, así nos confunden con estos términos jurídicos, como eso de culposo y doloso, pues igual nos confunde, y una serie de términos así con lo que tenemos que batallar. Entonces, lo que se hace en preparación, en el contexto de la consulta, en la consulta entre comillas que hacen por el Tren Maya, es corromper a los funcionarios del ejido, a la mesa directiva del ejido. A veces les ofrecen dinero, a veces les ofrecen otras cosas, pero salieron ellos a esa reunión que no fue una consulta, fue una reunión que tuvieron, en donde les dijeron que el Tren Maya va a resolver todos los problemas que tenemos en la comunidad. Pues yo creo que cualquiera de nosotros, si va a una reunión donde le dicen, te vamos a dar agua, te vamos a dar luz, te vamos a dar salud, te vamos a dar educación, te vamos a curar pues todas las enfermedades que tienes, si aceptas que venga el tren. Pues sí, que venga el tren. Tal vez si nos hubieran preguntado, ¿qué prefieres primero? ¿Prefieres primero que venga un tren y después te arreglo el tema de la justicia, el tema de la salud, el tema de la vivienda? O al revés, primero te arreglo todos estos problemas sociales que tenemos y después discutimos si viene el tren o no. Sería distinto. Pero además, ¿qué es lo que se tiene que consultar? Aquí
antes inclusive de que López Obrador tomara posesión, pues él ya había dicho que el Tren Maya va. O sea, nunca nos dijeron si queremos eso o no lo queremos. Entonces, algunos antropólogos bueno, especialistas que dicen que la gente en la península estamos tan emocionados y contentos porque tenemos un tren y que los únicos que estamos inconformes somos los de Muchichimbal y que además somos solamente 20 personas. Pues ellos dicen que hay tanta gente que está contenta con el tren. Yo creo que sí sería bueno, si de verdad son investigadores, que le pregunten a la gente, esta gente que dice que está contenta por el tren, si sabe qué es el fibra, por ejemplo, y sabe cómo se va a aplicar eso, y sabe si va a tener ganancias y cuánta ganancia va a tener. Si es en relación al empleo, y con eso termino esta primera parte, pues ¿cómo saben que todos queremos ser constructores? ¿Qué tal si yo quiero ser pintor? ¿Qué tal si yo quiero ser fotógrafo? ¿Por qué me van a ir a llevar a cargar pedazos de vías de tren? ¿O por qué me van a condenar a ser cargador cuando a lo mejor tengo el talento de ser un bailarín o de ser un escritor o de ser un pintor o tal vez otra cosa, ¿no? Digo, ¿por qué tienen que seguir tomando las decisiones sobre nosotros como se ha venido haciendo desde hace 500 años? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy, muy interesante realmente lo que nos has platicado acá. Yo creo que es un tema pues que ahorita está justo en el centro del tema de las consultas. Ya habrá tiempo de abordar un poquito más. La propia ONU hizo algunas recomendaciones, algunas observaciones al respecto de cómo no se llevaron a cabo los procedimientos. Y sin embargo, pues el proyecto va, ¿no? Le damos la palabra a Pedro. Adelante, Pedro. Muchas gracias. Pues bueno, yo creo que retomando el carril en donde Artemia estaba, dos ideas que también quería compartir, que me parece que ella ya abordó. Uno es el tema de la subjetividad de quienes tienen la sartén bien tomada, ¿no? Entonces, aquí el problema, pues claro, no es necesariamente un problema de leyes, sino qué es lo que quiere hacer el gobierno. ¿De verdad quiere respetar el derecho de los pueblos? ¿De verdad quiere favorecer a los pueblos? ¿O lo que quiere es un pretexto, es una excusa, es una justificación para llevar a cabo un proyecto que ya determinó, que ya pensó? Y aquí sí es bronca, porque bueno, hayan leyes o no hayan leyes, pues la cuestión está pervertida. Es esta garantía que tenemos que se llama consulta, ya está súper pervertida, ya es perversa, ya es impura, entonces ya es difícil. Y viene un gobierno que subjetivamente tiene su cabeza y su decisión sobre su proyecto, pues bueno, prácticamente estamos desarmados. Eso es una primera cosa. Y luego, en el tema del consentimiento, yo pues no soy abogado, pero he platicado con varios abogados. Y una de las cosas que me dicen es que nosotros no podemos reclamar el asunto del consentimiento porque las leyes en México no dicen que somos dueños de la tierra. En otros países como, no sé, Panamá o no sé qué país me dijeron, que ahí sí se puede reclamar el tema del consentimiento. Yo no lo sé, pero el caso es que nos han peloteado entre una cosa y otra, y lo pongo solamente así como uno de los elementos complicados con los que nos tenemos que enfrentar. Luego, el tema de la lengua que igual Artemia ha abordado muy bien y le agradezco. Yo
pues voy a decir rapidito algunas cosas que a lo mejor abonan a ese mismo tema. Yo estuve en algunas consultas que hicieron algunas empresas de paneles solares en Valladolid y llevaron a una persona que habla maya y habla bien la lengua maya. ¿Dónde está el problema? El problema es que esta persona que habla bien la lengua maya, pues no tiene ninguna preparación sobre el tema de los parques eólicos y fotovoltaicos. Y aquí entra términos que son propios, que son técnicos, que no se manejan ni siquiera por la gente que comúnmente habla español, menos la gente que habla maya. Entonces, un poco lo que dice John Berger, para ser un buen traductor, y esto en el contexto de la poesía, no basta con dominar dos lenguas, es importante dominar dos culturas. Y aquí el problema del intérprete traductor que llevan es que no domina la cultura o el conocimiento de los parques eólicos. Lo que están allá son términos súper técnicos que no sabe cómo explicar. No se puede. No hay un documento, no se hizo un documento en maya para saber si ese término, esa terminología va adecuada a lo que entiende la comunidad o no. El caso es que terminó el señor diciendo una sarta de cosas que no corresponden absolutamente a lo que se estaba diciendo en español. Entonces, ¿qué pasó? Pues los comisarios ejidales o las autoridades, pues dijeron sí a todo porque pues tienen un acuerdo con la empresa y punto. Obviamente nosotros dijimos, aquí están nuestras evidencias, así se tradujo esta palabra, ¿no? Porque además, pues yo conozco muy bien a esa persona que llevaron y yo también, bueno, lo conozco y me conoce. Es más, en algún momento dado fue alumno mío y sé sus capacidades. Entonces, hay una falta tremenda en la cuestión de la traducción. Bueno, el tema de la lengua es todo un tema, pero quiero mencionar rapidito algunas otras cosas sobre el asunto del culturalmente adecuado. Una cuestión importante para nosotros, los pueblos mayas, las comunidades mayas, es el tema del tiempo. El tema del tiempo, pues es fundamental, porque el tiempo occidental no es nuestro tiempo. El tiempo para nosotros no es esclavo del reloj, ni es esclavo del sexenio, ni es esclavo de los periodos políticos. O sea, el tiempo para nosotros es la siembra, es la tumba, es la cosecha, es todo lo que implica el tiempo que marca la milpa. Para nosotros el reloj es la milpa. Y tenemos que estar como adecuando nuestra forma de vivir, nuestras actividades en torno a la milpa, porque eso es lo que marca nuestra forma de vivir. Entonces, si al que viene a consultar está respondiendo a un reloj occidental o está respondiendo al tiempo de las empresas o al tiempo del gobierno, pues ya nos fregó, porque ¿dónde está lo adecuado allá? ¿Dónde está lo culturalmente adecuado? Entonces violentan el tema de nuestro tiempo y obviamente en ese momento se quebró esa cuestión de culturalmente adecuado. Eso es una cosa muy importante para nosotros. Otro asunto es cómo la cuestión de las autoridades. Las autoridades, y aquí tengo que agradecer el trabajo que hacen algunos antropólogos y antropólogas que nos han ayudado mucho, como Violeta Núñez o como Giovanna Gasparello o Ana Esther Ceseña, que nos han apoyado mucho porque en este sentido, una de las cosas que platicábamos con ellas era decirles, pues fíjense que
personas que llevaron a la consulta no son autoridades comunitarias, son autoridades de la Asamblea Ejidal. Es el presidente del comisariado ejidal, no es autoridad de la comunidad. Entonces, cuando llevan al presidente del comisariado ejidal a la reunión, dejan fuera ¿a quién? Dejan fuera a los niños, dejan fuera a las mujeres, dejan fuera a los ancianos y se llevan únicamente a esta gente que por lo general es gente fácilmente de corromper. Y tenemos evidencias, tenemos pruebas de lo que estoy diciendo. Es fácil de corromper y los corrompen con 2,000 pesos, con 1,000 pesos, con 500 pesos, los corrompen. Entonces, no es comunitario. ¿Qué sería, digo yo, una cuestión de culturalmente adecuado? Que hayan una especie de asambleas y de reuniones comunitarias, no ejidales, sino comunitarias, donde participen todas y todos, niños, jóvenes, todos, y que se dé la información a partir del estudio de impacto ambiental, solo por poner un ejemplo de cuestiones concretas. Y a partir de que se dé toda esta información, que no sé si va a llevar 1 mes o 2 meses o 6 meses, esa misma comunidad elija a sus autoridades para que vayan a la consulta y sean ellas las que sean consultadas. En ese sentido sería, me parece, un poco más legítimo, y es lo que hacen las comunidades cuando de autoridades comunitarias se trata. Entonces, ¿qué implicaría esto? Pues implica, yo creo, que lo más seguro es que van a decirle no al tren. Y como lo que quieren es el sí al tren, pues no conviene hacer eso. Pero además pues, se van a gastar un montón de dinero, como decía ella, pues se necesita recursos, es cierto. Y van a gastar recursos para que les digan, no, pues no, mejor me ahorro el dinero y me ahorro también todo esto y va el tren. Entonces es una cuestión de traición, es una cuestión de aplastamiento, es una cuestión de colonización, es una cuestión de burlas. Yo no veo por dónde está otra cosa. Por eso lamento que algunos académicos se empeñen a decir, no, si los maestros están muy contentos con su tren. La verdad es que es lamentable. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que se tendrían que hacer es tomar en cuenta eso, la cuestión del tiempo, la lengua, las asambleas comunitarias, y que las asambleas vayan decidiendo quiénes son sus representantes, y esos representantes sean los que vayan a la consulta, ya con todo el contexto informativo basado en los estudios de impacto ambiental o de los estudios que hagan especialistas, como el caso que presenta el CONACYT, en donde muchos académicos participaron, y que bueno, me parece que es un elemento que se puede considerar tanto en español como en lengua maya, para que así tengan elementos los que componen la comunidad, entre mujeres, niños y todos, para decir si esto va o no va. Muchas gracias. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, tener un gobierno fuerte tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Este gobierno, a diferencia de otros que tenían pues una buena parte del pueblo criticando y rebelándose, pues este gobierno llega con 30 millones de votos y es un gobierno fuerte. Entonces, eso le facilita muchas cosas. Y una de las facilidades que tiene es violar nuestros derechos como indígenas. Entonces, es un problema grave porque sabe que le van a aplaudir de todo. Entonces, como tiene esa mayoría, como ha dicho en el caso del desalojo que hizo en Morelos, justificó eso diciendo, pues es que no son mayoría, es una minoría, entonces se les puede desalojar. Y alguien se molestó porque yo dije que también debemos recordar que Hitler contaba con una mayoría. Es que este asunto no es cosa de mayorías,
es cosa de derechos, ¿no? Hasta por uno. Es importante, y aunque esté yo lisiado, tengo mis derechos, aunque yo no esté completo, pero no significa que porque yo no sea mayoría no tenga mis derechos. En fin, aquí es un problema grave. Entonces, en ese sentido, ha pasado sobre la consulta, ha aplastado la consulta, pero no solo eso, porque la consulta lo han aplastado los otros gobiernos también, sino está aplastando los amparos, está aplastando al Poder Judicial. Entonces aquí nosotros pusimos varios amparos, tenemos 6 amparos y los tiraron a la basura con el argumento de que no tenemos interés legítimo e interés jurídico. Imagínense con ese, pues con esa declaración de que pues ustedes no les están perjudicando. A ver, Pedro, tú, ¿a qué distancia vives de donde va a pasar las vías del tren? Estás a 30 kilómetros. No, hombre, tú no tienes por qué quejarte. A ti no te está aplastando la cola el tren, así que no tienes por qué quejarte, ¿no? Entonces, esto pues pasa con un gobierno fuerte. Si el gobierno no tuviera fuerza, a lo mejor hubiera el contrapeso, y el contrapeso eso ayudaría. Bueno, eso es una primera cosa. Una segunda cosa, creo que el sistema o la sociedad en general o esta otra parte occidental, la parte no indígena, ojalá hiciera un esfuerzo por entendernos a los pueblos indígenas, a los pueblos mayas. Muchos creen que es bueno cuando nos dicen les vamos a generar un montón de empleos. Nos quieren convertir en obreros. Y aquí lo hemos padecido de la derecha y también de la izquierda. Y no de esta izquierda, sino de las izquierdas, de todas las izquierdas. Estoy leyendo a gente así de la izquierda de hace algunos años y me sorprendió una cosa que leí hoy que dice, ojalá que los pueblos indígenas muy atrasados pues les llegue el desarrollo y se conviertan en obreros para que siendo obreros pues puedan organizarse como obreros para la lucha y la toma del poder. Digo, está terrible esto, ¿no? Entonces, yo lo que digo, ojalá que hagan un esfuerzo, y ahora sí que me sumo a lo que dice Artemia, creo que tienen una chamba dura los antropólogos que nos ayuden a decirle a estos señores del poder que tienen que entendernos que una ceiba no significa pesos para nosotros. Tiene símbolos, tiene espiritualidad, tiene alma, tiene palabra, tiene colores, tiene otra cosa que ellos no ven más que el pinche dinero. Y eso sí nos molesta mucho porque nos quieren tratar como a todos y les vale gorro si dice el artículo 2 que somos un país pluricultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Nuevamente les agradecemos a los tres, Pedro, Rodrigo, Artemia, por su participación. Las reflexiones que nos han planteado acá, pues sin duda son muy importantes. Por un lado, creo que, como ustedes comentan, la comunidad antropológica tenemos que recuperar ese papel en los debates y hacerlo al lado de las comunidades, ¿no? Yo creo que eso es realmente muy importante, ya lo ha comentado Pedro. Y bueno, Pedro nos ha compartido cómo se viven estos procesos desde el interior de las comunidades y creo que esto es fundamental. Y ahí también la comunidad antropológica tenemos mucho que aprender también todavía, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Sin duda fue una sesión sumamente buena, que tiene muchísimos elementos para reflexionar y que, bueno, pues ha cumplido con creces nuestra expectativa de estimular el diálogo y el debate en torno a este tema. Muchas gracias.